Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Aleluya. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Oh, te exaltamos, Señor. Pueblo, cuando tiene un grito de júbilo. ¡Aleluya! Todos. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Y me gozaré, y me alegraré, pues me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Y me gozaré, y me alegraré, él me ha vestido en las bodas, a mi rey pronto veré. ¡Aleluya! ¡Digo, pueblo! Todos. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Y me gozaré, y me alegraré, él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Y me gozaré, y me alegraré, convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Fuerte con tus palmas, exáltale, pueblo. Gloria a Dios, désela con todo su corazón. Que pueden escuchar también las personas que nos sintonizan a través de Visión Celestial, que aquí nos estamos gozando. Gloria al Señor, porque dice que aunque vayamos envejeciendo, Él va renovando nuestras fuerzas como las del búfalo. Gloria al Señor. Así, con esa alegría damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de Visión Celestial. Siempre decimos que es un honor que estemos contando con tu presencia y que también te estés gozando delante de la presencia de nuestro Dios. Gloria a Dios. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Y Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Podemos estar en este lugar. Éxodo capítulo 20, versículo 8 aparece en las pantallas y les voy a invitar a todos que leemos lectura unánimes. ¿Qué le parece? Diga conmigo: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dígalo más fuerte: acuérdate del día de reposo para santificarlo.
Como ministro de la palabra de Dios, el Señor me ha concedido el honor, ya estamos cerca de 40 años en la administración de la palabra, y una de las responsabilidades mías como ministro es hablar de la verdad bíblica conforme a la interpretación que me sea revelada. Y la responsabilidad de todo creyente o de oyentes es qué es lo que va a hacer con esa verdad que escucha. Nosotros conocemos por las escrituras que todo lo que Dios hizo y hace, primeramente empieza con lo físico para lograr llevarnos a lo espiritual. Empieza con lo natural y termina con lo espiritual. Es el plan de Dios, llevarnos a lo espiritual. La Biblia claramente nos dice que primeramente fue el Adán, el de la tierra, el físico, y después viene el segundo Adán, que es Jesucristo, el espiritual. De modo que para podernos Dios llevar a lo espiritual, necesita explicarnos primeramente en términos físicos, en términos humanos. Cuando Nicodemo, allá en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, después de conocer lo que estaba haciendo Jesús, ya para el final de su ministerio, oyendo de las maravillas que se hacían a través de sus manos, de sus pronunciaciones, Nicodemo, uno de los 70, uno de los principales ancianos de los 70 de Israel, como estaba establecido, va a Cristo de noche, y después de una conversación que llevó con Jesucristo, Jesús le dice: de cierto te digo que si no naces de nuevo no podrás ver el reino de Dios. Usted ya conoce la historia, capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Y le dice Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede uno entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Y le dice Jesús: Nicodemo, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Lo que conocemos, eso hablamos. Pero luego viene una porción donde le dice: te estoy hablando en términos humanos, en términos terrenales, si no me entiendes, y te hablar en lo espiritual, te quedabas a cero, en otras palabras. Y eso es lo que usted y yo como personas debemos de comprender, que primeramente necesitamos entender lo natural, y con la guianza del Espíritu Santo, si nuestra búsqueda es sincera, Él nos va a llevar a lo espiritual. El plan de Dios es llevarnos a lo espiritual, ya que somos físicos por un corto tiempo y seremos espirituales por toda la eternidad. De manera que es de entenderse. La mala interpretación de las escrituras ha llevado y sigue llevando a personas a errar, y en algunos casos a formar grupos o sectas, como se les llama, que terminan las gentes siguiendo doctrinas y argumentos humanos que los esclaviza en lugar de libertarlos. La palabra de nuestro Dios nos fue dada para libertarnos de la esclavitud en la cual el enemigo nos tenía sujetos. De modo que el propósito de la palabra de Dios es bendecirnos, liberarnos y llevarnos a una vida abundante, como Cristo nos la dice en el Evangelio de Juan capítulo 10 verso 10. Sin embargo, se han levantado sectas en el caminar del tiempo desde los tiempos de Jesús. No es ahorita algo nuevo, siempre ha existido. Y esas enseñanzas, que falta de una buena interpretación, los lleva a una situación de esclavitud. Y en lugar de ser beneficiados por las promesas divinas de Dios, terminan siendo esclavizados y viviendo una vida amargada, donde no encuentran felicidad y no encuentran la paz que Jesucristo nos ha prometido. Alguien puede decirnos en nuestros tiempos: ¿de qué me aprovecha a mí entender qué es lo que significa el día de reposo? Que lo menciona la Biblia desde su principio, el séptimo día. Bueno, el plan de Dios es llevarnos al conocimiento de lo que Dios estaba haciendo para favor de la humanidad. En 1 de Corintios capítulo 3 versículo 6, el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, nos dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Lo que acontece en lo espiritual, ningún ser humano puede transformar a otra persona. Solo Dios tiene la capacidad de hacerlo, de transformar al pecador en santo, y de transformar al santo en un hijo de Dios. Aunque en el momento que la persona es santa es hija de Dios, pero Dios quiere que pueda vivir la plenitud del conocimiento del ser llamados hijos de Dios. El discípulo amado, ya en sus últimos años, escribe en una de sus cartas: hijitos,
ahora ya somos hijos de Dios, aunque no conocemos todavía lo que vamos a hacer. O sea, no conocemos la plenitud de ser hijos de Dios. Para nuestros tiempos la expresión ser hijo de Dios es muy sencilla, lo puede decir una gente sin tener ninguna idea de lo que está diciendo. Pero ser hijo de Dios es ser semejante a Él. Así que nomás medítelo un poco. Dice, no estará hablando algún blasfemia o algo, pastor. No, el ser hijo de alguien es ser semejante a ese alguien. ¿Sí? Su hijo, si usted Dios le ha dado hijos, son semejantes a usted. Y si usted y yo somos hijos de Dios, somos semejantes a Él. Él es el Padre, Él es el Señor, Él es el Creador y siempre lo será. Amén. Pero no hay cosa más gloriosa para un ser humano el ser llamado hijo o hija de Dios. No hay nada más sublime que eso. ¿Sí? Pero vamos a hablar un poquito con respecto de este día. ¿Cuál es el propósito divino de nuestro Dios? Ya que la Biblia habla en la mayoría de sus escritos, o de la Biblia, de los 66 libros de la Biblia, de alguna forma u otra, se habla del día de reposo. En algunos casos más que en otros. ¿Cuánto significará el día de reposo? Ya que la Biblia de los 6 días dice que creó al hombre y el séptimo reposó. El séptimo, la Biblia nos enseña que le es dedicado, hablando de que un día es igual que 1000 años, así lo enseña la Biblia. El séptimo día se le conoce en la Biblia como el milenio. Será el día de reposo. De los 6 días de la creación, el séptimo es el más sublime. Y lo va a entender poco a poco. ¿Por qué razón? En el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, aparece una porción bíblica que todo cristiano debe de conocer de memoria. Mi pueblo es destruido por lo que le faltó conocimiento. En otra expresión, o más bien en otra traducción más moderna, dice así: mi pueblo está muriendo por falta de conocimiento, o muere por causa o por falta de conocimiento. De manera que si usted y yo no entendemos el plan divino de nuestro Dios, nos vamos a encontrar luchando las mismas batallas que lucha el pueblo incrédulo. Cuando el Señor y su plan es de elevarnos a nosotros a una posición diferente. En el libro de Efesios, por allá nos enseña la escritura que Dios ha puesto a sus hijos en los lugares celestiales, que nos ha elevado a lugares sublimes. Debemos de alcanzar esos niveles en nuestra fe, en nuestro conocimiento de la revelación de la palabra del Señor, para poder usted y yo vivir esa vida abundante que Cristo nos prometió, ya que Él nos dice: yo he venido para darles vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dan gloria a nuestro Dios? Permítame hablarle un poco del día de reposo. No lo vaya a malinterpretar, tenga un poco de paciencia. Para alcanzar el conocimiento, la revelación de esta expresión, se requiere más que unos momentos como los que estaremos pasando aquí esta mañana. Al pueblo de antaño, por 4000 años, Dios lo benefició con este día para que reposaran al final de la semana. Día de reposo que la Biblia enseña desde Génesis hasta la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como en forma de regla o de ordenanza, fue el sábado o el Shabbat, que significa reposo. Lo que acontece es que el pueblo era beneficiado en el último día de trabajo de la semana. O sea, trabajaban 6 días, el séptimo entraban al reposo. Cuando nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo la ley, como lo sabemos, lo conocemos por las escrituras, el Señor vino a cumplir la ley, no a abolir la ley. El Señor vino a cumplir las demandas de la ley, no a quitarlas. Solamente a cumplirlas, para que todo aquel que ponga su confianza en Él pueda encontrarse habiendo pagado esa deuda con el Creador, que pagó Jesucristo en el nombre de esa persona, hombre o mujer. De manera que nuestro Señor Jesucristo, al momento de resucitar, establece una regla diferente para el día de reposo, y lo estaremos viendo un poco más adelante. Pero para entenderlo, vamos a ver cómo es que la Biblia nos lo dice desde el principio. En Génesis capítulo 2, versos 2 y 3, dice así la escritura:
Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de todas las obras que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque era el reposo de toda obra que había hecho en la creación. Y desde ese momento Dios santifica este día con el fin de bendecir a las criaturas que Él había formado del polvo de la tierra. Y como antes lo mencioné, por 4000 años los que esperaban en la redención, en el ser redimidos, de ser sacados del yugo del enemigo, pasaron 4000 años esperando lograr llegar a disfrutar de ese día de reposo, de ese reposo que Dios les había prometido. Sin embargo, esto no se logra hasta que el pueblo que esperaba la redención termina siendo redimido. ¿Cómo se logró esto? No por obra humana, se logró por la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios. En la cruz del Calvario, Jesucristo cubrió la deuda, y a todo aquel que quiera tomar ese regalo divino de Dios ha sido redimido. Nosotros no estamos esperando en una redención, ya fuimos redimidos el día que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. El día que le dijimos: tú eres mi Señor, tú eres el que da las órdenes, yo soy el que sigo tus caminos, tus pasos. Si usted mira en los evangelios, se va a encontrar en muchas ocasiones que personas querían seguir a Jesucristo, y Jesús le preguntaban qué es lo que tiene que hacerse para ser salvo, y esto y aquello, y muchos hablaban de muchos términos bíblicos, pero siempre Jesús los llevaba al mismo lugar. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. La razón para poder ser una persona declarada redimida, tiene que haber hecho la decisión de seguir a Jesús. No seguir religiones, no seguir estadísticas o ideas humanas, seguir a Jesucristo conforme las Escrituras. Como dijo el mismo Jesús: busquen, escudriñen en las Escrituras lo que ellas dicen de mí, porque en ellas os parece que encontráis la vida eterna. ¿Cuántos damos gloria a nuestro Dios? Ahora vamos a ver nosotros cómo es que este día que Cristo Jesús, el día del reposo, Cristo Jesús no lo quitó, como tampoco quitó la ley. La ley sigue hasta este momento vigente: no robes, no mates, no levantes falso testimonio. El que Jesucristo haya ido a la cruz, la ley no es quitada, porque la ley es Dios. Pablo lo declara claramente, que la ley es santa, y él se encontraba vendido al pecado como nos encontrábamos nosotros. Ahora, la ley, cuando Cristo cumple la ley de la demanda del día de reposo, entonces Cristo empieza un día diferente, y lo muestra con sus acciones, con sus presentaciones y con las prácticas de la iglesia desde el libro de Hechos en adelante. ¿Qué es lo que acontece? En Marcos 16:9 dice así la palabra de nuestro Dios: habiendo pues resucitado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por la resurrección de Jesús? Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, que viene siendo ¿qué? El domingo. Ahora no es el último día de la semana. El pueblo que esperaba redención descansaba el último día de la semana. El pueblo que ha sido redimido empieza en su descanso desde el primer día de la semana. Así lo establece Jesús, porque ahora es una nueva creación. Somos nuevas criaturas, lo dice claramente las Escrituras. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, al primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Hay muchas cosas que podemos decir de este caso. Solamente voy a mencionar lo que se refiere a lo que trato de decir en este día. María viene de la expresión hebrea que se pronuncia Mara. Mara significa ¿qué? Amarga. Yo no sé por qué a las mujeres les agrada tanto usar, principalmente entre el pueblo latino, usar el nombre de María. Pero es el significado, el simbolismo claro, es amarga o sufrida o angustiada o triste. Cristo le va a mostrar primeramente a esta mujer que estaba subyugada por el enemigo, que ahora puede entrar a ese reposo prometido por Dios a su pueblo.
y se le aparece primeramente a esta mujer que era la que estaba en peores condiciones antes de que conociera a Jesús. No solamente su condición, vamos a decir, social, se encontraba dando honor a su propio nombre, sino que se encontraba influenciada y dominada o cautivada por 7 demonios. Cuando Cristo viene a la vida de una persona, no solamente le cambia su forma social, le cambia su forma también espiritual. De ser un esclavo del maligno, se transforma en una persona libre para ser feliz en los días que Dios le conceda en la tierra. Y vemos nosotros que después de la resurrección, dice que fue el día de la resurrección fue el primer domingo, el primer día de la semana. Ahora veamos en el libro de Hechos para tratar de confirmar lo que ya estamos hablando. Cómo es que el día de reposo dejó de ser el sábado a los que estaban bajo la ley y se transforma en el domingo para los que ahora han sido libertados de la ley. Dice, el primer día de la semana, Hechos capítulo 20 versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Así que, ¿qué tiene esto? Que se estaban reuniendo la iglesia, vamos a decir primitiva, o la iglesia que empieza a reunirse desde el momento en que Cristo resucitó. Se empezó a reunir los domingos como el día de reposo. Y no encontramos en las cartas de Hechos en adelante, encontramos que la iglesia se haya reunido en el sábado. Se reunían el domingo. Solamente Pablo iba en el día sábado a los grupos que todavía seguían las mismas creencias de antaño, a las sinagogas donde estaban los judíos que todavía no conocían a Jesús. Vean 1 Corintios capítulo 16 verso 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan estas entonces ofrendas. Lo que está diciendo que el pueblo se reunía cada primer día de la semana. Era la forma que el pueblo fue transformado, o vamos a decir, se movió de reposar el sábado al domingo. Pero vamos a entender algo adelante, conforme vaya enseñando hoy y el próximo domingo, si Dios me lo permite. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 4, está hablando el Señor a través del escritor del libro de los Hebreos. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos han anunciado las buenas nuevas, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos ¿qué? En el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué es lo que está aconteciendo en esta escritura? Pablo nos está, o no es Pablo, ¿verdad? Algunos dicen que es Pablo, otros dicen que es Apolos, el escritor de este libro. Nadie está al 100% seguros quién fue el escritor de este libro, pero lo que sí sabemos que es la inspiración del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Lo que está diciendo que las buenas nuevas que se le había dado, si usted lee el contexto, se va a dar cuenta que no solamente está hablando de la salvación, está hablando de entrar al reposo, porque es lo que termina diciendo. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Ya estamos reposando. No tenemos que esperarnos nosotros al final de la semana para reposar. Debemos de iniciar reposando desde el primer día. Pero hay un plan, un propósito divino de nuestro Dios. Les mencionaba al principio que toda la palabra del Señor está escrita dirigida a un pueblo físico, que se tiene que, si quiere los beneficios de la palabra o de las promesas, tiene que entrar con ciertos reglamentos, con ciertas ordenanzas, tiene que hacer ciertas cosas, ciertas disciplinas. ¿Y para qué esta necesidad? Se preguntará usted. La necesidad de Dios no es que usted sea disciplinado simplemente para ser una persona organizada. El propósito, el plan de Dios es disciplinarnos con cosas que usted y yo entendemos para llevarnos, escuche, a su presencia. A su presencia.
el sábado, ahora llevado, transformado al domingo, no fue creado por Dios para que usted y yo descansemos un día de la semana. Dice la escritura que Dios reposó el séptimo día después de haber creado todas las cosas. Aquí les voy a hacer una pregunta y de seguro que ninguno la va a fallar. ¿Cuántos creen que Dios estaba cansado después de haber trabajando por 6 días construyendo todas las cosas o creando todas las cosas? ¿Cuántos consideran que Dios estaba cansado y necesitaba descansar? Levante su mano. Sí, nadie le falló. ¿Por qué? Ni uno es como los hombres. Dios no se cansa. Dios no tiene necesidad de descansar o de dormir como los dioses de los paganos, ¿verdad? Como en aquella ocasión que Elías retó a los profetas de Baal y a los de Sera, cuando gritaban muy fuerte y les decía a Elías: grítenle más fuerte a sus dioses, quizás se encuentre dormido o anda de paseo o se fue de vacaciones. Muy bien podía haber agregado allí. No, el Dios nuestro no tiene necesidad de ninguna cosa. No tiene necesidad, Él no duerme. Aún la misma creación dice, en este momento lo enseña la Biblia, que todas las cosas que existen, subsisten por el poder de la palabra de nuestro Dios. Nada deja de existir solamente por pura casualidad. Es Dios quien sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. Y aunque tú no estés muy agradecido si encuentra alguien aquí en esa condición, tú vives en este instante porque Dios te sustenta con la palabra de su poder, con el soplo de su expresión. Dice, pues yo no lo creo, yo creo que yo vivo porque me cuido y etcétera. No, nadie, absolutamente nadie vive fuera del soplo de Dios. Todo lo sustenta Dios con el espíritu que sale de su boca. Cuando formó aquel hombre del polvo de la tierra y sopló sobre él, y fue una alma viviente. Es el soplo de Dios. Todo lo que sale de Dios es espíritu, y el espíritu nunca muere, es eterno. Y lo que Dios sopló en nosotros fue espíritu, lo cual es eterno. Déselo a nuestro Dios. ¿Cuál es la razón principal entonces? El que reposemos. Hay gentes que reposan los 7 días de la semana y no están en ninguna mejor condición que los otros que no lo reposan, de manera que no les aprovechan en lo más mínimo. Yo he visto unos por ahí que están debajo de los puentes, reposan los 7 días, y a los únicos que les va bien es a los perros que traen a veces con ellos, porque ahí tienen a su dueño constantemente. Eso me dijo una vez mi hijo Ismael. No se trata del físico, de reposarlo, lo cual es en algunos momentos beneficioso, y el Señor nos ha establecido la noche para que reposemos. Se trata de reposar, sí, pero delante de Él. El propósito del sábado en el tiempo antiguo era que el pueblo estuviera presente a Dios, y el propósito del domingo es que nosotros iniciemos con Dios la semana. De nada aprovecha que un cristiano haga muchas cosas allá afuera y no vaya a la casa de su Dios, no inicia con el reposo de Dios esa semana. Porque el estar delante de su presencia es lo que produce la vida en la persona, en el creyente, en el hijo, en la hija de Dios. Déselo fuerte a nuestro Dios. No se trata de ir un momento a la iglesia y ya cumplí, como cuando algunos, ¿verdad?, que vienen de otros sistemas religiosos ya se sienten un poco en paz porque ya fueron y estuvieron allí y su conciencia se medio aplaca un poco. No se trata de eso. Dios no quiere esclavizar a sus hijos, ni lo va a hacer jamás. Lo que Dios quiere es que usted y yo aprendamos que nos movamos de lo físico, de lo humano a lo espiritual, donde logremos entender que el estar delante de su presencia se nos imparte o se nos reviste de una porción de vida constantemente. Allá en el Salmo, que es el Salmo 33, me hace que sí, el Salmo 33 o 133 por allá, espero que ya empiezo a perder las citas muy fácilmente. Cuando si llega uno después de que pasa unos 5 años, empiezan a perder las citas muy fácil. Muy temprano, ¿verdad? 5 años todavía no. Dicen, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego dice, es como el buen óleo, como el buen ungüento, como el buen perfume que desciende sobre la cabeza del sumo sacerdote, que en este caso es Cristo.
y desciende por las vestiduras, que es el cuerpo al cual pertenecemos tú y yo. Toda persona que ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador ha venido a ser miembro del cuerpo de Cristo, el cuerpo místico que se encuentra aquí en la faz de la tierra. Dice que baja por la vestidura hasta sus pies. Y luego viene una última expresión, la cual me agrada en una forma extraordinaria: donde están los hermanos juntos en armonía, donde están reunidos, donde el Señor prometió estar en medio de ellos, como lo dijo Cristo: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí me encuentro yo en medio de vosotros. ¿Cuántos lo creen? Si estamos 2 o 3 aquí en su nombre, aquí se encuentra Jesús. ¿Te puedes imaginar lo que es estar siendo visto? Vamos a decir que se te está mirando, se te está examinando, y no por un hombre o por una mujer o por un ángel, sino por el mismo Dios, el mismo creador del universo. Aquí se encuentra Jesús viendo tu actitud, tu corazón, escudriñándote todo. No hay nada que tú puedas ocultar de Él. No hay ni el pensamiento lo puedes ocultar de Él. Se los dice en una ocasión por medio del profeta: ¿a dónde podrás huir de mi espíritu? Si te remontas a los cielos, allá me encuentro yo. Si te metes a lo profundo de la mar, de allí te saco. ¿A dónde podrás huir de su espíritu? Sí, Él está aquí en medio de nosotros. Y el hecho de conocer que Él está aquí nos viene de hacer las personas más felices de la faz de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor nos trae a su casa, es con la meta no de cumplir solamente un día de reposo, sino nos quiere llevar a lo que Él estableció desde el principio, a encontrarnos con Él. Cuando lo dice en el principio: y creó los cielos y la tierra, luego empezó a hablar de los mandamientos, y dice que después de haber creado todas las cosas, reposó de todo lo que había hecho, y santificó aquel día, y le llamó el día de Jehová, el día del reposo. El propósito es que tú y yo necesitamos cambiar el chip, como dicen por ahí, el disco o el cassette en aquellos tiempos antiguos cuando nosotros vinimos. Cambiar esa expresión, esa idea, y entender que a la casa de Dios no vinimos solamente por un compromiso, lo cual es bueno. Entramos con lo humano y tenemos que terminar en lo espiritual. Vinimos para encontrarnos con nuestro Dios. Vinimos a estar en su presencia. Por eso el cristiano debe de aprender que no viene a recibir aquí a ver qué le da Dios, a ver qué es lo que recibe de los ministerios, música, prédica. No, usted viene a darle a Dios de lo mucho que usted ha recibido de su mano. Como dijo el rey David: de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Y como mi hermana lo citó hace un momento, no se presente nadie a nuestro Dios con las manos vacías. Es una expresión bíblica. De manera que cuando tú y yo comprendemos que este es el día del Señor, y claramente lo dice el Señor: este es el día que creó o que formó o que estableció Jehová, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Así lo dice la Escritura. Este es el día del Señor. Hay una expresión que dijo, un eslogan que habló uno del que fue presidente en el sexenio pasado. No me meto en política, nomás voy a decir la expresión. Y dice que ahora, con la influencia de él y de sus seguidores, they wanted to make America great. Let's make America great. Hagamos a América grande. Y la expresión es muy bonita. ¿A cuántos no les gusta que su nación sea grande, sea poderosa, sea fuerte y tenga para todas las cosas que se necesitan? La expresión es gloriosa. Pero let's make America great, o hagamos haciendo América más grande, más gloriosa. Déjeme decirle tristemente que empiezan totalmente errados. La expresión es buenísima, las acciones son totalmente por ninguna parte. Porque para poder lograr hacer que la América sea great, para que pueda América ser great, necesitamos nosotros volver a la presencia de nuestro Dios, sentarnos a sus pies, como lo decía el canto que entonaban nuestros hermanos hace un momento. A su presencia, el único que tiene el poder, la libertad de hacer una persona, una familia, un pueblo, una nación grande,
No es el hombre, por capaz que o una mujer, por capaz que o esta o ella sean. El único que tiene ese poder para hacer algo grande es el creador del universo, el que dice: yo soy Dios y fuera de mí no hay quien lo salve. Amén. Si nuestro país y los países del mundo volviéramos a nuestro Dios y lo honrásemos como Él nos enseña en la Biblia que lo honremos, déjeme decirle que no solamente América, todos los países de la faz de la tierra serían grandes. Como claramente lo dijo el rey: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Sí, es la única forma. ¿Lo vamos a lograr en nuestras vidas humanas? No lo creo, porque la Biblia nos enseña otro asunto: que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, que la gente se apartará de la verdad. El mismo Cristo lo enseña antes de partir de la tierra. Cuando retorne el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Lanzó esa pregunta que usted y yo no debemos de hacer. ¿Habrá personas de fe en la tierra en los últimos días cuando Cristo venga por su pueblo? Solamente en su pueblo. Pero cada vez la condición se mira más oscura, más terrible con respecto de la verdad. Cuando yo llegué a este país, estoy hablando ya de muchos años, de muchos años. Cuando yo llegué aquí había una ley todavía que se practicaba acá. En ese tiempo existían tiendas como el Kmart. ¿Todavía existe el Kmart? Ya no existe. Algunos saben qué es el Kmart. El Woolco. ¿Alguien le recuerda? Woolco, una tienda que estaba por acá. A ver cuántas personas recuerdan esas tiendas. Eran unas cadenas gigantescas que había en la tierra. ¿Sí? Y había una ley, no sé si le llamaban The Blue Law, la ley azul, no sé si le llamarían así, si me recuerdo más o menos bien, esa era la ley. Y a mí no me gustaba la ley, porque yo venía de un sistema total, me interesaba muy poco lo espiritual. Y lo que no me gustaba era que el domingo se cerraban todas estas cadenas, no abrían sus puertas. Así que si usted quería comprar algo, tenía que ir a una gasolinera, las únicas que no cerraban. Pero luego la gente, las compañías, las cadenas empezaron a ver que estaban perdiendo lo que la Biblia nos enseña, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces empezaron a abrir poco a poco, de tal manera que ahorita ya no las cierran, ni de noche. ¿Sí? ¿Qué era la idea? La idea, el tiempo antiguo, cuando yo vine acá a esta tierra, había un gran número de personas que todavía honraban el día del Señor. Iban a la casa de Dios. Estaban las calles solitarias. ¿Dónde estaba la gente? Los ciudadanos del lugar se encontraban en sus propias iglesias. Pero ahorita lo que están desérticas son las iglesias y las calles. Olvídese. Ahorita la gente preparándose para los picnics, preparándose para salir por ahí a la playa, preparándose para mil y otras cosas, pero y esperan que Dios los prospere. Y todavía los políticos paran ahí, se ponen allá enfrente del micrófono donde están hablando a la nación y le dicen: God bless America. Dios bendice América. Sí, es muy bonito decir esa expresión, pero de que nazca de acá al corazón, hay un extremo en que dicen que es una cuarta más o menos de la propia persona. Está muy largos el tirón, porque la única forma que Dios va a bendecir a la nación es que la nación tema a Jehová. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Amén. Sí, llegamos a una etapa, le decimos el microwave. Ahorita ya no es el microwave, ya salen otras cosas mejores. Donde todo lo queremos rápido. Y si le duele la cabeza, cómprese una píldora. Y si le duele otra cosa, cómprese otra cosa. Y vaya y quiere que esto se arregle pronto. El asunto rápido. Y si no, se enoja con el médico, el farmacéutico, que le está surtiendo la medicina, qué sé yo. Y la gente está reposando en lo que ha inventado la tecnología. Es increíble. Ahorita a mí mismo, yo también fui arrastrado con todo el pueblo. Cuando hablo a un lugar para arreglar algún asunto importante o de poco o mucho importancia como sea, y cuando me ponen en hold y me ponen la música y ahí me tienen ahí como más de una hora, dice. El otro día estuve con una persona 1 hora 45 minutos oyendo su música. Yo no oigo cantos mundanos y me puso a oír por hora y 45 minutos cantos mundanos.
¿Saben lo que se llevaba en mi tiempo para contestar un teléfono? Donde yo crecí, en una provincia pequeña. Llegaba la llamada de Estados Unidos al pueblo, a la cabecera donde estaba la telefonista, que tenía un montón de hilos que pegaban ahí, donde estaba inyectando los cordones a ese sistema. Llamaban de aquí a las 9 de la mañana, vamos a decir un ejemplo. La persona recibía la llamada y luego mandaba a traer al mensajero del pueblo para que él fuera a avisarnos a la provincia donde nos encontrábamos nosotros. Y allá venimos llegando a las 5 de la tarde, donde la persona que llamó tenía que volver a llamar a las 5 de la tarde, porque ya estaban nosotros para recibir la respuesta o para entrar en la conversación. Se llevaba todo un día para poder hablar por teléfono. Y todo lo queremos fácil, rápido. Dice, pero es que ya hemos trabajado mucho. No, lo que Dios ha establecido permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Todo lo que usted mira ahorita va a dejar de existir, pero los que hacen la voluntad del Señor permanecen para siempre. Vea la escritura que usa el pueblo creyente, el pueblo evangélico, para tratar de decir que el día de reposo ha dejado de existir como regla, como ordenanza. Todos los creyentes saben, quieren pasar el milenio con el Señor. Pues el milenio es el día de reposo. Nunca ha dejado de existir. Lo que Dios ha establecido nunca dejará de existir. La palabra de Dios permanece para siempre. Él no cambia. Como dice su palabra, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En el libro de los Hebreos se nos enseña: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Nuestro Dios no cambia. No es como los dioses de los seres humanos, que son seres humanos que su aliento está en su boca y en su nariz. El Dios nuestro es eterno y permanece para siempre, y lo que hace es eterno, y todos aquellos que sean parte de su pueblo lo serán de igual manera. Denle gloria a nuestro Dios. Vea la escritura que les voy a leer, la cual algunos asumen, y hay otras expresiones similares, y que también yo al principio, las enseñanzas de los ministros, de mis enseñadores, también seguía la misma línea, pero no es así. No es así. Hay que entender, hay que buscar escudriñar un poco más para poder entender el plan de nuestro Dios. Porque cuando usted entiende el plan de nuestro Dios, como dijo Cristo allá en el libro, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. Éxodo 20, creo que estoy atrasado, el tiempo no me alcanza, me voy a tener que ir hasta el final. Marcos capítulo 2, versículo 23. Vamos a ver la escritura como última escritura. Aconteció que al pasar él se refiere a Jesús, por los sembrados un día de reposo, un sábado, un Shabbat, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, porque hacen en el día de reposo lo que es ilícito, o lo que no es lícito, perdón. En aquellos tiempos a una persona se le mandaba apedrear si quebrantaba el día de reposo. Lo que Dios quería era que entendieran lo vital que era el reposar, no solamente por reposar, sino para que aprendieran a estar en su presencia. Porque era mejor el estar a su presencia para que tuvieran vida y no para morir. Y lo ponía el Señor de esta forma extremista, de una forma extrema, para que el pueblo entendiera, para cuando viniera la nueva creación que ha sido dada a la humanidad a través de Jesucristo después de su resurrección. Dice así: pero Él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. Jesús está hablando de un suceso, de un caso que aconteció 1000 años antes de este momento. Dice: ¿cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. También luego el versículo 27, también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Perdieron una oportunidad de bendecir a nuestro Dios.
Algunos ya están pensando que lo que piensan los teólogos modernos, sí, el día de reposo ya no existe. No es lo que está diciendo Jesús. Ponga atención. Los discípulos caminaban con Jesús y estos arrancaban espigas y comían de ellas en el día de reposo. Los fariseos fueron a Jesús con la teología que tenían ellos, bastante, una profundidad muy alta de conocimiento bíblico. Le dicen a Jesús: tus discípulos están quebrantando la ley, están haciendo lo que no es lícito hacer. Y Jesús les recuerda esto, le dice: quiero que entiendan algo, que el día de reposo, el hombre no fue creado para el día de reposo, sino el día de reposo para el hombre. ¿Qué es lo que Cristo está diciéndonos? ¿O por qué razón Cristo está como si estuviera yendo en contra de lo que él mismo estableció allá en el monte Sinaí o el monte Horeb cuando le dio la ley a Moisés? ¿Qué es lo que estaba aconteciendo en este caso para que Cristo Jesús les dijera que no estaban mal lo que estaban haciendo los discípulos? Les voy a hacer una pregunta a ustedes y quiero que me la contesten conforme a lo que les he revelado. Vamos suponiendo que los discípulos van caminando por el mismo fil, encuentran las espigas allí y empiezan a tomar las espigas, pero Jesús no va con ellos. Vamos a decir que Jesús se quedó allá en su casa con Pedro, o vamos a decir que se quedó en Capernaum, qué sé yo. Pero los discípulos van cruzando allí y son vistos por los fariseos y empiezan a tomar espigas. ¿Los discípulos estaban en lo correcto? ¿Estaban rompiendo o quebrantando la ley, sí o no? Sí. ¿Qué es lo que hacía la diferencia? Que si los discípulos tomaban las espigas en el día de reposo, hacían lo que la ley no les permitía hacer, y van con Jesús y no están haciendo lo incorrecto, pero si Jesús no fuese con ellos, estaban haciendo lo incorrecto. ¿A qué se debe? Están con Jesús, están con el Señor del día de reposo, están con Dios. La razón del día de reposo era llevar al hombre a Dios, y Cristo es Dios. Yendo los discípulos con Jesús, podían hacer lo que hicieron: tomar espigas y comerlas, pegar de brincos, correr, saltar, jugar, cantar. Lo que hubieran hecho, no quebrantaban la ley, porque están con el Señor, que era el propósito de la ley, llevar al hombre a Cristo. Y si Cristo está con ellos, puedes cantar, puedes danzar, puedes brincar, puedes hacer lo que gustes, porque estás con el Señor del día de reposo. Entonces, ¿cuál es el significado? ¿Deja de existir el día de reposo? No. Deja de existir para las personas que no están con Cristo o que no van delante de Cristo. Los discípulos eran creyentes, pero si los discípulos hubieran andado solos sin Jesús, quebrantaban la ley. Es la razón del día de reposo. El Señor nos establece un día donde vayamos delante de su presencia y podamos nosotros recibir de lo que emana de Él, que es la vida, la abundancia, la paz, la felicidad, la salud. Mire que el día de reposo está ligado a eso, está ligado a la paz, está ligado a la salud, está ligado a la abundancia, está ligado a Dios. Por eso cuando usted el domingo despierta, debe de entender que va a ir a la casa de Dios, no para oír gritos del pastor o cantos desafinados de algunos de los hermanos músicos. Usted va a ir a ver a Dios. Usted va a ir a encontrarse con Dios, no a ver cómo viene la persona vestida o qué es lo que hizo o no hizo. Y cuando usted lo entiende, si yo voy a ir a la casa de mi Dios para encontrarme con Él, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es el honor que yo le concedo a ese día? Y eso es lo que he estado yo luchando y alegando y gritando del púlpito por ya cerca de 40 años. ¿Por qué los cristianos van a la casa de Dios y piensan que van a ir allá a calentar una banca? Y si el aire acondicionado no está lo suficientemente bueno, traerse un abanico de esos chinos y empezarse a soplar por allí. Si usted viene a eso, va a perder el día, porque de poco le sirve venir a la casa de Dios
Aunque yo como pastor le voy a decir, véngase aunque lo pierda. Pero no lo que le conviene a usted. Lo que le conviene a usted es saber que va a venir a encontrarse con Dios, de que va a ir a alabar a Dios, viene a estar a los pies de Dios, de Cristo. Por eso el creyente peca constantemente contra lo mismo que Dios creó para el beneficio de él o de ella. El día de reposo no fue creado el hombre para el día de reposo, fue creado el día de reposo para el hombre. El día de reposo, en este caso el domingo, como ya lo establecimos, que Cristo lo transformó de ser el último día de la semana para ser el primero, para una nueva creación. Entonces, cuando usted viene, debe darle la importancia de que va a la casa de Dios, porque no va a ir a ver a los hermanos, ni a oír los gritos del pastor. Va a ir a encontrarse con su Creador, con aquel que hace ya casi 2000 años fue a la cruz del Calvario por usted y dio su vida para redimirlo a usted de su pecado. Cuando usted logra entenderlo, no existe excusa alguna. Algunos casos pueden ser extremos, de que alguien tiene que abrir su negocio a tales horas y tiene que hacerlo de tal manera porque así está establecido, o tiene que una demanda y un trabajo de la cual todavía seguimos siendo esclavos en algunos casos. Pero si tiene usted la libertad de poder hacer la decisión, donde tenga usted el control, usted debe de apartar el día de reposo para estar delante de su Dios. Yo, antes de ser llamado al ministerio, trabajaba en una planta. Recuerdo que tuve la oportunidad, la bendición de que me pusieron de mayordomo en un shutdown. Y entonces el patrón general, el mayordomo general, me dice: Martínez, tú sabes que te necesito aquí. El shutdown es los 7 días de la semana, va a ser como por 3 meses. Yo necesito que estés aquí para que te encargues del grupo. Y le menciono: yo tengo un limen, un asistente que se la sabe mejor que yo, así que no te preocupes. Él no era creyente, él no tenía necesidad de ir a la iglesia, pues él quiere estar acá. Y lo menciono por si algún día lo llegan a conocer. Se llamaba Balbino Faz. Y muy buena persona, muy buen muchacho. Y entonces el domingo el patrón me decía, es que te necesito, todos los demás mayordomos, si tú me haces esto, se van a ir los demás mayordomos, también van a querer agarrar el domingo. Mire, yo se lo dije desde el principio: el trabajo es muy importante para mí y trato de hacerlo mejor conforme a mis capacidades. Usted ya lo conoce, por eso me puso en esta posición. Pero el domingo es el día que yo voy a presentarme delante de mi Dios, para venir en buen espíritu el lunes y no ponerme a pelear con usted. Y digo: está bien, pero esperemos que nadie más lo siga a usted. Y déjeme decirle, tristemente nadie más me siguió, pero yo tampoco lo estaba llamando que me siguieran. Pero yo había aprendido que el ir a la casa de mi Dios era más importante que el propio trabajo. ¿Sí? Y no es que me ponga pleito con el mayordomo, no. Hay que luchar. Si tú vas y le dices mañana, el lunes al mayordomo: yo voy a hacer esto, no, trabájalo con sabiduría. El hombre sabio saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Si ya está impuesto a obedecer al mayordomo, empieza a trabajar con él, y antes de hacerlo va con nuestro Dios y pídele: Señor, dame gracia sobre esta situación para que yo pueda estar en la casa de mi Dios el próximo domingo o el domingo que sigue, hasta que Dios te lo conceda. ¿Cuánto le damos gloria a nuestro Dios? Sí. Y termino con esto mientras el grupo pasa por acá, cosa que me han escuchado decir por décadas algunos de ustedes. Cuando tú sabes que es el día del Señor, que espero que hoy en este día no haya ninguna razón por la cual excusarte, que debes conocer que este es el día del Señor. Jesucristo no resucitó el domingo nomás por resucitar el domingo. Todo tiene un plan perfecto, divino, de parte de nuestro Dios. Y que tú te levantas el domingo y todavía llegas a la iglesia tarde sin tener un compromiso extra, como abrir tu restaurante, o como abrir tu negocio, qué sé yo, o como ve tú a saber lo que tengas. Eso ya es un asunto tuyo con Dios. Pero si tú todavía llegas a la tarde a la casa de Dios, tú no vienes a verte con Dios, tú vienes a verte con el resto del pueblo. Y te digo con respeto, con todo el respeto que mereces, cuando vayas a la casa, la Biblia lo dice: cuando vayas a la casa de Dios, apresura tus pasos. Y en otra porción dice: no te alejes rápidamente de su presencia.
Cuando tú vengas a la casa de Dios, tienes que cambiar tu forma de pensar. Es, pastor, pero yo no siento a Dios. Pues ¿cómo vas a sentir con esa actitud? Tienes que cambiar. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, debemos de renovar nuestra forma de pensar, nuestra mente, para que podamos conocer qué es lo bueno, lo perfecto, lo divino, etc. Le invito a que se ponga de pie. Espero que haya aprendido algo juntamente conmigo esta mañana y que cambie su actitud cuando vaya a la casa de Dios. Es importante. El rey David tenía las ocupaciones de guiar una nación, tenía las ocupaciones de dirigir a sus ejércitos, de controlar toda la economía de la nación. Y en los momentos de sus cánticos que escribía por inspiración del Espíritu Santo, decía: yo me alegraba con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mis pies estuvieron dentro de tus atrios, oh Jehová. Y así escribía él estas expresiones. La casa de nuestro Dios no es su casa, es la casa de nuestro Dios. Trátenla con el respeto que merece nuestro Dios, con el amor que usted le tiene. Y si aprende esas cosas, se lo aseguro, si las pone en prácticas, que los bienes, como dice Deuteronomio capítulo 28, que le vienen persiguiendo, lo van a alcanzar. Mientras el grupo nos ayuda con una estrofa, ¿tienes algún anhelo, un deseo de venir al frente a este altar como acostumbramos a hacerlo algunos? Hazlo con toda la libertad. Preséntale tu causa al Señor. Habla con Él, tú directamente con tu Creador, con tu Dios, con tu Redentor, con tu Salvador. Pídele, como Él menciona: pídeme lo que desees y yo te concederé las peticiones de tu corazón, dice la Escritura. Mientras el resto del pueblo, levantando nuestras manos, lo adoramos unos momentos, acércate a Él y bendícelo. Algunos quizás están sintiendo: yo no esperaba esto. Tienes que aprender, si quieres pasar la eternidad al lado de nuestro Dios, tienes que aprender a honrarle, como Él lo dice: el que me honra, yo le honro, y los que me buscan me encuentran. Ahí le pido a Ismael que nos ayude con esta estrofa y adorémosle unos momentos, ¿sí? Te adoramos, Padre. Puedes levantar tus manos y adorarle como tú te sientas, como sientes en tu corazón. No tengas ningún temor, nadie te está mirando a ti. Pon tus ojos, ciérralos si lo ves necesario, y pon tus ojos en su presencia, en esas palabras que te ayuden a encontrarte con el Creador. Su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Díselo con fe. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Yes. Y su gloria tocaré. Te adoramos, Padre. Está